Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Alberto Alegría, director de la revista 477 y hoy nos estamos conectando en un live sabatino para platicar con Taller de Estilo Arquitectura, con los arquitectos Atahualpa y Víctor, que son los que van a estar participando con nosotros. Tenemos muchísimas preguntas que nos hicieron, vamos a saber un poco más de sus procesos, de su trabajo, cómo fueron sus inicios. Entonces vamos a poco ir desmenuzando lo que nos vayan platicando, y todos los que se vayan conectando que nos vayan mandando sus preguntas para podérselas hacer en vivo. Hay muchos que se están conectando. Saludos a Manuel Herrera, ¿cómo estás? Gabo, David, todos los están conectando que son de otro país, que nos siguen de otro lado, que no son de México. Bueno, también de México, mándenos de dónde están conectando, de dónde son los que se están uniendo aquí al live. Y les voy a estar moviendo un poquito aquí para tratar de conectar a los arquitectos de Taller Estilo Arquitectura. Mira, Vitruvio Arquitectura se desconecta desde Ecuador. Un saludo a todos de Ecuador. De Alemania, ¿qué tal? ¿Cómo están? Argentina, muchísimo gusto. Si usted, la mayoría tiene idea o ha visto los proyectos de Taller Estilo, por ahí nosotros compartimos alguna vez un post con una casa, la casa Caleidoscopio, que tiene solamente 4 metros de ancho. Ya ahorita nos estarán platicando un poquito de este proyecto y de algunos otros que se han encontrado durante su trayectoria y los retos que han enfrentado. Por ahí están. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Atahualpa y ¿cómo están? Estamos al revés. Sí. ¿Tienes manera de ponerlo vertical? A ver, voy a ver. Ahí está. Ahí están los dos perfectos en el encuadre. Hola, ¿qué tal? Oye, tienen un muy buen fondo, ya nos van a platicar. ¿Cómo? Que tienen un muy buen fondo, ya nos van a platicar de él. Sí, claro. Bueno, para todos los que se empiezan a conectar, vamos a platicar hoy con Atahualpa Hernández y Víctor Cruz, ¿verdad? De Taller Estilo Arquitectura. Por ahí nos está faltando Luis. Sí. Sí, por ahí nos está faltando Luis, pero pues ahora sí vamos a ir después, a lo mejor ahí en otra ocasión se presentará para poder platicar con él. Pues miren, la dinámica que hacemos en los lives del Plan B básicamente es conocer sus inicios. Muchos de nuestros usuarios, seguidores de la revista, son estudiantes de arquitectura, son arquitectos jóvenes, y motiva mucho el que ustedes nos platiquen cómo empezaron, a qué retos se enfrentaron al principio, alguna anécdota en una obra o algún proyecto que por ahí vemos en redes, pero que luego no sabemos qué pasó detrás de ellos. Entonces, pues vamos empezando ahí con eso. ¿Cómo empiezan ustedes? ¿Dónde estudian? ¿Hace cuánto se conocen? Empezamos en el 2003. Víctor y yo nos conocimos en una oficina en común. De hecho, Luis, Víctor y yo trabajamos para el mismo despacho cuando empezamos. Trabajábamos para este arquitecto de aquí de Mérida, Yucatán, y empezamos a trabajar como en el 2003, más o menos, empezamos a trabajar Víctor y yo. Luego Luis se nos une a partir del 2004 y desde entonces pues armamos la oficina. Si bien ya la teníamos medio armada Vic y yo, pero pues ya sabes, se va como reestructurando, van modificando algunas cosas y así terminamos armando la oficina y complementándola más. Y pues siempre hemos creído que 3 cabezas piensan mejor que 2 y que una, porque siempre va a haber una diferencia, ¿no? Y tiene que haber mayoría siempre. Y realmente nosotros cuando comenzamos fue muy chistoso porque nosotros compartíamos departamento y después de trabajar en la misma oficina, pues cada uno se fue a trabajar a diferente oficina
Y empezamos la oficina realmente en el departamento, o sea, ahí hacíamos chambitas en las noches, empezamos a hacer diseños, hasta que decidimos realmente montar la oficina y contratamos a alguien para que fuera a ayudarnos al departamento. Ahí era la oficina, la casa, era todo, ¿no? Y era bien chistoso que cuando llegaba la hora de la comida, un departamento con planta abierta y la cocina estaba ahí donde estaba en la sala, la oficina, y era así como que, ok, hacemos una pausa porque vamos a comer. Entonces, pero ahí comenzamos. Realmente el inicio fue prácticamente en la casa, y pues poco a poco fuimos ahora sí que haciendo los demás proyectos, ya empezar a tener un lugar donde trabajar, contratar mayor gente, y pues bueno, hoy somos 22 personas en la oficina. Pues ya hemos recorrido un largo camino, pues unos 15 años. 15 años, ya, Sí. digo, ya es un buen rato. Y se dice, es- digo, para todos es muy, muy importante escuchar esos inicios, porque a veces cuando vas saliendo te imaginas que tienes que tener un despacho, rentar un espacio, una oficina, conseguir ¿cómo se dice? Conseguir tus muebles de oficina, tus sillas, computadoras para hacer render, o sea, tener todo el equipo para después empezar, ¿no? Y Ahorita, pues, ahorita que lo mencionas es bien chistoso porque cuando empezábamos solo teníamos una computadora, y para poder hacer un render teníamos que una memoria USB, teníamos que sacarle la información porque no podía cargarse en la computadora. Entonces tenías que sacar la información de la computadora para poder trabajar otra cosa, que no podías dejársela guardada porque no cabía la información, ¿no? Era una computadora obviamente súper básica, pero es bien curioso porque todo lo teníamos que guardar en discos, y eran disquetes de 3,5, ¿no? No eran CDs, ¿no? Que seguramente muchos ya no los conocen, pero le teníamos que sacar el disco y guardar la información en eso, porque sí era complicado, no, nada más teníamos una computadora. Y realmente nosotros igual siempre hemos platicado que ambos damos clases en diferentes universidades, y sí vemos de pronto el afán de que cuando los alumnos salen ya quieren tener el super despacho, y nosotros siempre hemos recomendado que realmente la gente trabaje 1, 2 años o hasta 3 años en un despacho, porque si bien en la universidad te dan las bases, realmente el enfrentarse a la vida, ahora sí que real, es otro rollo, ¿no? Y pues yo creo que el estar en una oficina aprendes pues cómo trabajar, cómo cobrar, Bueno, esa es otra historia, ¿no? Porque aparte no te enseñan a cobrar en la oficina, en la universidad, ¿no? Entonces más o menos te guías por lo que escuchas en la oficina de cómo cobran, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, ahorita en la oficina los muchachos que pues algunos ya hacen sus trabajos por fuera o tienen su pequeño despachito que lo están empezando a armar, sí se acercan contigo y te dicen como, ¿cuánto cobro esto? Entonces pues les vas más o menos como orientando, y sí, la verdad es bien complicado. Los muchachos de la universidad no tienen ni la menor idea de cómo cobrar. Entonces sí está complicado el hecho de pues, salir y no saber nada de eso. ¿En qué universidades dan clases ustedes dos? Yo doy en la Marista, la Universidad Marista de Mérida. Y yo doy en la Universidad del Valle de México, Campus Mérida. Pues si hay algunos de sus alumnos, hay que nos escriban, ¿no? Para ver qué tal, cómo son de maestros. Sí, seguramente por allá darán, porque ayer tuve clase en línea y me pidieron el link para vernos. Ah, órale. Pues sí, por ahí se van a estar conectando. Pues la verdad es que creo que los arquitectos podemos decir, de esta época, son más compartidos, ¿no? Incluso los maestros dan todo ese conocimiento, dan todas las referencias de cómo cobras, qué haces, qué tienes que hacer, a diferencia de algunos arquitectos del pasado que eran muy reservados con su conocimiento. Sí, bueno, yo creo que ciertamente nos tocó a nosotros sí esa parte de era muy reservados, pero fíjate, aún yo creo que aunque se comparte la información, aún así no hay como que, bueno, al menos acá yo no he escuchado de que haya una materia que les digan realmente
o que haya simplemente en los talleres que les digan, bueno, esto es lo que tienes que hacer, estos son los alcances y esto es lo que deberías cobrar, ¿no? Entonces, ojalá, digo, si por allá ya es mucho más abierto y todo, pues qué bueno, ¿no? Qué buena onda para todo el gremio, porque luego se vuelve un desastre, ¿no? Es que sí, y es una cosa que, por ejemplo, nosotros, después de haber vivido esa etapa de cuando la gente no te comparte las cosas, que es muy como reservada, por no decir egoísta, ¿no? De pronto, pues nosotros tratamos de ser totalmente lo contrario, ¿no? O sea, de decir todo lo que sabemos. Incluso, por ejemplo, en la oficina no hay... Saludos, Toño, de los de Santos Bolívar. Están con varios, estaba Manuel Herrera, estaba se me fue el nombre, Lara de 2209, por ahí están mandando todos sus saludos. Adolfo, ¿no? Sí, Adolfo. Entonces, una de las cosas que sí podemos presumir en la oficina es que todos saben cuánto ganamos, cuánto ganan ellos, cuánto se cobra por un proyecto, porque no es nada que no tengan que saber, ¿no? Al contrario, o sea, tienen que enterarse de todo para que pues, se den cuenta de que pues, cuando no hay chamba, pues es por una razón, ¿no? Y que cuando cobramos, pues va a haber lana. Entonces, sí es bien importante que nosotros en la oficina hemos procurado que se sepa todo, o sea, no hay manera de ocultar nada, pues. Pero para que también la gente que está con nosotros y que trabaja con nosotros, pues se sienta como en confianza, ¿no? Creo que esta parte de saber qué es lo que pasa en la oficina, de cómo se cobra, de cómo pues llegan los dineros, cómo se van los dineros, cuando no hay dinero también se sabe, porque todo el mundo anda de malas, entonces sí, o sea, toda esta parte yo creo que es súper importante y mucha gente he escuchado por comentarios de otras personas, pues no la comparten, ¿no? Y a mí me parece pues de alguna manera complicado en el sentido de que pues no estás abriendo completamente los brazos para las personas que están trabajando contigo, ¿no? Totalmente cierto, o sea, hay con esa parte la transparencia, podríamos decirlo en una sola palabra, para que sepan cómo funciona el despacho y también que no todo es ganar y ganar, ¿no? Así es. Oye, pues entonces ya después de todo esto que empiezan, se dan clases, se juntan y ya llevan 15 años, ¿cuál es el primer proyecto que hacen ya en forma, o a lo mejor el más conocido de los primeros? Es que el otro día sacando cuentas, creo que nos pusimos a contar cuántos proyectos habíamos hecho hasta la fecha, ¿no? Porque estábamos actualizando el currículum y pues ya ahorita de proyectos completos creo que llevamos como 150 proyectos. No todos están documentados, obviamente. Sí, y claro. hay algunos que pues no nos interesa documentar, ¿no? Entonces, y lo digo en todos los sentidos, ¿no? Desde que el proyecto pues lo terminó haciendo el cliente con un albañil y quedó como Frankenstein, hasta el proyecto, o hasta no queremos verle la cara al cliente, ¿no? Que también pasa. Entonces, pues ha habido muchos proyectos bien importantes y... Pero fíjate, curiosamente, el primer proyecto que realmente se llegó a cabo, o sea, nosotros cuando comenzamos realmente, digo, éramos totalmente desconocidos, habíamos trabajado obviamente en la oficina del arquitecto Duarte, pero pues no teníamos realmente un bagaje de proyectos que dijera, pues miren, aquí está este despacho nuevo, ¿no? Y se dio la coincidencia de que empezó a llegar muchísimo extranjero a la ciudad de Mérida y principalmente los extranjeros compraban casas en el centro histórico. Y era un nicho que en ese momento, la verdad, muchos de los colegas lo veían como de segunda, ¿no? O sea, decían, ay, no, en el centro, pues, o sea, no, yo quiero hacer puras casas contemporáneas, súper modernas y todo. Y encontramos ese nicho, realmente empezamos a trabajar haciendo restauraciones de casas en el centro histórico y siempre tratando de meter allá en la arquitectura contemporánea, que se integrara a la arquitectura pues, de las casas históricas. Y el primer proyecto que hicimos, la verdad fue un proyecto que nos ayudó muchísimo,
ganamos restauración en la Bienal de aquí Yucatán, ganamos una mención honorífica en la Bienal Nacional. Fue el primer proyecto que publicaron y que nos dio portada de una revista en Italia. O sea, fue un proyecto que le metimos muchísimo cariño. Realmente lo vemos hoy y que a lo mejor la propuesta no era tan innovadora, pero finalmente lo hicimos con muchísimas ganas y nos fue súper bien. O sea, y a partir de eso, entonces ya empezaron a conocernos más por hacer casas en el centro, o sea, casas de restauraciones en el centro. Has de saber que antes nos llamábamos Estilo Yucatán, antes de Estilo Arquitectura. Entonces llegó un momento en el que pues todo el mundo creía que hacíamos haciendas y cosas de esas. Entonces pues la gente te empieza a ubicar, ¿no? Por algo. Y dijimos, no, pues hay que quitarle el Yucatán porque creen que hacemos puras cosas yucatecas de haciendas y arcos y todo eso. Que creemos mucho en la arquitectura tradicional y la respetamos siempre que podemos, pero pues no era nuestra tirada. Una vez ya creciendo, ya entendiendo, pues ahora sí que cuando está fea la cosa, pues lo que sea es bueno, como dicen, ¿no? Y sí, realmente fue un inicio que yo digo que fue un gran aprendizaje, porque entendimos que hacer arquitectura no era simplemente hacer esculturas, ¿no? O sea, mucho de lo que empezábamos a hacer al principio era cosas interviniendo una construcción existente y trabajar mucho el espacio, o sea, trabajar mucho el interior y no tanto trabajar ahora sí que la fachada, ¿no? Y eso es algo que de hecho hemos mantenido mucho. Nuestros proyectos suelen ser muy anónimos por fuera, pero porque lo que buscamos realmente es la espacialidad. Y yo creo que fue una gran ayuda, una gran ventaja que en ese momento hubo ese nicho de mercado, y la verdad es que nos impulsó muchísimo. O sea, empezamos a tener muchísimo trabajo y hasta hoy, desafortunadamente, seguimos teniendo mucho trabajo, y mucho de ese trabajo es precisamente gente que ya nos ubica con una arquitectura que hacemos, pero mucho seguimos haciendo en el centro histórico. Oye, hablando de la arquitectura que ustedes hacen, ¿cuál es el proceso? Creo que nos congelamos. Ah, ya, ¿me escucho bien? Sí, ahora sí. Ah, sí, ¿qué proceso es el que ustedes hacen para resolver un proyecto? Pues mira, la verdad es que el hecho de ser tres cabezas nos ha ayudado muchísimo. Siempre que podemos, que iniciamos un proyecto, procuramos trabajar los tres puntos. O sea, por lo general, uno o dos son los que tienen la entrevista con el cliente, pero pues por general es uno, y nos reunimos, decimos, bueno, esto es lo que quiere el cliente, esto es lo que busca, y trabajamos las primeras ideas en equipo. Es decir, nos sentamos a trabajar en la oficina, o sea, en la sala de juntas, y empezamos a bosquejar, cada uno por su lado empieza a bosquejar, y hacemos entonces luego, como unas horas después, una presentación a nosotros mismos, ¿no? No, pues yo pensé esto, tal, y la verdad es que ha sido muy democrático, porque por lo general dos están de acuerdo con una propuesta y lo sometemos a votación y decimos, oye, pues no, yo creo que la idea que tú desarrollaste me parece que está mejor, o no, pues la idea que yo desarrollé. Y la verdad es que siempre lo sometemos a votación y entonces ya nos vamos sobre una propuesta, que esa propuesta es la que empezamos a desarrollar nuevamente los tres, y ya llega un punto en el que uno toma el proyecto, o sea, junto con las otras personas de la oficina, entonces ya tomamos el proyecto. Mira, por aquí de los que nos están viendo, nos hacen varias preguntas. Mira, por ahí ya tienen entrevistas. Buenas tardes. ¿Cuáles son las aptitudes que ven o que tiene un recién egresado para trabajar en un despacho de arquitectura como tú? ¿Qué ven ustedes más en un estudiante, en un recién egresado? Pues ahora sí que ganas. Hay mucha gente que llega con muchas ganas, y es lo que se necesita realmente. O sea, para estar en la oficina, obviamente dependerá de las características
características y las habilidades que tenga cada quien, porque a veces pues necesitamos personas que se dediquen a hacer 2 dimensiones, o hay personas que se dedican a hacer maquetas, por ejemplo, o hay personas que hacen renders. Entonces, dependiendo de la característica de cada quien, pues pero lo único que necesitas es tener ganas para entrar a cualquier despacho, creo. Ahí está, para Ando en Ruedas, su respuesta. Nos decía alguien más, Juan Caicedo, ¿cuánto puede costar un proyecto, una casa en progreso? Digo, en general no son progresos, sino nos han preguntado, hablando del tema de cómo cobrar, ¿cómo cobran ustedes o cuánto cobran para un proceso, un proyecto de casa habitación? Normalmente depende de los metros cuadrados de construcción. Siempre que presentamos un proyecto o una propuesta del costo del proyecto, le preguntamos al cliente su listita de Santa Claus, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Entonces, ¿cuántas recámaras? ¿Quieres que tenga piscina? ¿Quieres que tenga todo, no? O sea, que nos haga un listado de espacios. Con eso nosotros predimensionamos realmente. O sea, decimos, bueno, más o menos va a ser una casa de 300 metros cuadrados o una casa de 100 metros cuadrados. Y ahora sí que con el alcance de lo que nosotros te entregamos y con la experiencia que tenemos, hemos sacado más o menos un precio por metro cuadrado de diseño. O sea, que ahorita anda alrededor de 450 pesos por metro cuadrado de diseño. O sea, y pues más o menos, o sea, si tienes una casa, por decir, de 150 metros cuadrados, pues bueno, lo que hacemos es multiplicar esos 150 metros por los 450 pesos y nos da el costo de un proyecto, ¿no? O una casa de 600 metros, pues lo mismo, ¿no? O sea, claro, es más o menos el importe de lo que cobramos por un proyecto. Y el alcance también tiene mucho que ver porque nosotros desarrollamos el proyecto a nivel arquitectónico, o sea, eso que te estoy comentando es a nivel arquitectónico sin entrar en ingenierías. O sea, porque si ya entraran ingenierías, pues obviamente el costo es mayor. O sea, si ya entregamos un plano estructural o un plano de cálculo eléctrico, de cálculo hidráulico, sanitario, pues ya obviamente las ingenierías son extra, pero eso es más o menos el nivel de proyecto arquitectónico. Ok, pues muy buena respuesta. Ya para ahí también les ayuda, ya si te interesa, Juan Carlos, que les eche una llamadita o algo. Que nos manden un mensajillo ahí privado en el Insta o en el Facebook. Perfecto. Pablo dice, ¿algún consejo para elegir un nicho o clientes específicos? Hablando de lo que a ustedes les pasó con las casas del centro. Mira, yo creo que siempre es importante ver qué es lo que están haciendo, o sea, y eso lo digo mucho en clase con los muchachos, o sea, es bien importante que vean qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel mundial, pero o sea, obviamente en dónde te vas a desarrollar, o sea, si realmente vas a trabajar en tu ciudad saliendo de la carrera, yo creo que es bien importante que veamos qué es lo que está sucediendo alrededor y ver hacia dónde podemos, en dónde podemos encontrar una cabida, pues. Hay personas que se dedican, por ejemplo, solamente a elaborar proyectos de piscinas o terrazas, hay quienes hacen cocinas, hay quienes hacen mobiliario. O sea, yo creo que es bien importante ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay, pero haciendo un estudio de mercado para ver hacia dónde te diriges, ¿no? No digo que ojalá que todos tuviéramos chamba, ojalá que tuviéramos clientes todo el tiempo, pero pues no es así, ¿no? Muchas veces tienes que moverte de un lugar a otro, digamos, en la profesión, para poder tener ingresos también, ¿no? Entonces, sí es bien importante que la gente analice qué es lo que está pasando en su ciudad, en su lugar, y vea qué es lo que hace falta. Pues mira, eso es súper importante. Hay una ventaja en la arquitectura, es que el abanico es muy amplio, como decía Atahualpa, para moverte tanto desde construcción y diseño hasta interiorismo y mobiliario, ¿no? Esa es una gran ventaja. Exacto, y hay que ver qué es lo que hace falta. O sea, no todos podemos hacer corporativos, no todos vamos a estar haciendo casas, no todos podemos estar haciendo comercio. Yo creo que lo importante es encontrar
realmente cuál es la necesidad en ese momento para la arquitectura, ¿no? O como comentábamos el otro día también, sería, después de todo esto que estamos viviendo, sería súper importante que también... Ahí comenta alguien, de hecho, específicamente algo de que si creemos que la vivienda va a cambiar, dice, hola, es arquitecto Diego Larramendi. Desde Argentina consulto, ¿piensan que esta pandemia traerá cambios en los paradigmas de la vivienda en el espacio público? ¿Cuáles? Sí, pero bueno, nada más concluyendo lo que decía es que yo creo que con lo que está pasando ahorita, precisamente habría que pensar que también debe haber un nicho en el futuro para la vivienda popular, ¿no? La verdad es que nos escuchamos pues de muchísima gente que está en un lugar donde realmente no es agradable estar, o sea, no es lo mismo estar en un lugar donde tengas cuando menos un patiecito, donde tengas un espacio abierto, a que estés en un lugar donde pues, lo que quieres es ya salir corriendo. Entonces yo sí creo que debe haber un nicho de mercado en el futuro, que donde los arquitectos nos involucremos más en la vivienda popular, en la vivienda de Infonavit. Aunque el presidente diga que no, yo creo que por el contrario, es más cuando nos tenemos que involucrar, y sí creo que es un nicho que tenemos que explorar. ¿No? Lo que preguntaba el arquitecto de Argentina, sí, yo creo que definitivamente esto nos está dando una lección a muchísimos, nos está enseñando muchísimo, y tenemos que pensar en el espacio de forma diferente, ¿no? Hace una semana o más o menos estábamos en una plática justamente con gente de Argentina, de Paraguay, de Ecuador, donde pues prácticamente todos estamos en la misma situación, todos estamos encerrados en nuestras casas, y decíamos pues o sea, qué bueno sería que todos estuviéramos en un espacio que fuera multifuncional, que pudieras... Comentaba uno de los arquitectos que dice, es que nos ha venido a salvar la sala, o sea, la sala que a veces nunca se usa, dice, pues la sala ahorita es cine, es oficina, es gimnasio, es todo, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente la vivienda va a tener que cambiar, ¿no? Tenemos que tener espacios más flexibles, espacios menos etiquetados, eso de que esto solo es la cocina, esto solo es el comedor, o sea, tendremos que tener espacios múltiples, y aparte tendremos que tener espacios pues muy vinculados con el exterior, ¿no? O sea, que no sintamos que es un encierro realmente ahora sí que de terror, sino que pues, estemos ahora sí que en paz en nuestras casas, ¿no? Y por ahí también va mucho de los proyectos que ustedes tienen, ¿no? Que tratan de integrar, lo que decías, muy cerrado hacia afuera, pero muy abierto hacia adentro, con patios como la arquitectura yucateca, para hecho, poder conectar. Hablábamos de eso exactamente, de que de pronto, por ejemplo, aquí se acostumbra mucho salir a tomar el fresco, ¿no? Que es salir a la calle en la tarde a tomar el fresco, pero una vez analizando decíamos, pues es que no es precisamente porque quieran salir a tomar el fresco a la calle, sino porque dentro es muy caluroso, ¿no? Entonces, si todos tuvieran un patio, una parte trasera, un jardincito, por mínimo que fuera, sería mucho más agradable estar dentro que estar en la calle, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, no es porque sea costumbre, es porque no está bien diseñada la casa, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Claro, obviamente la idiosincrasia de estar platicando con el vecino y todo esto, ya son otras cuestiones. O sea, el chiste y todo, pero es cuestión de cultura, pues. Pero yo digo que si todos tuviéramos un pedacito en el patio trasero, una terracita, un jardincito, como leíamos el otro día. O sea, en España hay espacios donde están confinados que no tienen ni un balcón. O sea, no me imagino ni o sea, tienen una ventana, pero no un balcón como tal, ¿no? Entonces, imagínate la sensación de estar encerrados y no tener para dónde, más que en el mismo lugar. Incluso en la arquitectura vertical, ¿no? Que muchos desarrollos sí tienen los balcones, pero los internos, las instalaciones son como de hotel, totalmente cerrados. Y entonces, si a eso le quitas que no tienes balcón, ya. Sí.
Ahí comenta Antonio Zambrano que también lo importante de tener un espacio privado, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, justamente igual en la plática del otro día comentaban los colegas de Ecuador que la arquitectura tradicional japonesa tiene esta virtud de tener espacios múltiples, ¿no? O sea, espacios que se transforman, que se abre una mampara, que se convierten en un espacio mucho más grande, pero también son importantes los espacios de recogimiento, ¿no? O sea, un espacio donde puedas estar en paz. Por supuesto que sigue siendo importante tener una recámara donde pues, pueda haber vida privada, donde pueda haber independencia. O sea, yo creo que sí, o sea, hay muchas formas de hacer arquitectura y hay gente y hay pueblos y culturas que lo han hecho pues, por muchos siglos y que pues debe ser un aprendizaje, ¿no? O sea, yo creo que podemos voltear a ver hacia otros lugares y ver cómo se hace la arquitectura, ¿no? Como comentaba, la arquitectura japonesa, que realmente no tiene ningún lugar establecido como fijo, más que el espacio del baño, que obviamente, que por lo general aparte es separado de la vivienda, y el lugar del té y el lugar obviamente de privacidad. Pero pues, sí, yo creo que ahora sí que tenemos un buen tiempo para pensar y repensar la vivienda. Por ejemplo, una de las cosas que mencionaba también una chava, que decía, bueno, muchas de las casas no están diseñadas como para este espacio de transición, de llegar de la calle a la casa, quitarte los zapatos, quitarte la ropa. O sea, esta parte de purificación, digamos, las casas, no muchas casas lo tienen, no tienen este acceso. Como ahorita, por ejemplo, al asomarte a la calle ves zapatos afuera de las casas que están rociados con cloro. Entonces es bien peculiar la situación, pues, o sea, porque no hay una parte para entrar a la casa, para dejar las cosas sucias y entrar ya, digamos, limpio, sanitizado a la vivienda. Pero es muy curioso que, pues, de hoy en adelante yo creo que todo mundo lo va a tener que pensar, ¿no? Va a tener que pensar en tener un espacio como ese. Entonces, sí creemos que la vivienda vaya a tomar un movimiento, pero no sabemos hacia dónde y todavía cómo. Sí, va a cambiar los paradigmas e incluso la forma en que diseñamos los espacios que siempre pides en una casa de un cliente, 3 recámaras, de baños, sala, comedor, cocina, va a decir, oye, quiero un patio, oye, quiero una bodega, oye, no quiero abrir la puerta. Eso, digo, también es básico desde los diseños, ¿no? Que no abres la puerta y veas la casa, sino tengas ese espacio en el que sea, como decía Atahualpa, la transición, que muchas veces funciona como el recibidor, pero que ahí puedes dejar todo lo que quieres pasar hacia el área pública de tu casa. Sí, claro, o sea, como un área de descompresión, ¿no? O sea, un área de dejar el mundo afuera y tú entrar a tu propio mundo, ¿no? Ayer precisamente que hablaba con una amiga que está en Boston, decía el famoso mood drum, el mod drum, que es, ahorita menciona los cuates de Arkham, que así como... saludos a Jorge, que ahí anda conectado. Ahí anda no sé si es el Jorge o es el Min. Pero esta parte dice, es que pues los lugares de nieve es para llegar, dejar todos los abrigos, todo, ¿no? Que pues allá sí lo tienen por esa cuestión, no necesariamente por lo que estamos pasando ahorita, pero aquí no, o sea, es bien raro y muchas veces cuando diseñamos algo, pues entre menos metros cuadrados, pues más les alcanza a los clientes, ¿no? Entonces sí es importante pensar en una situación como esta que va a venir a revolucionar la arquitectura, definitivamente. Saludos. Sí, va a cambiar todo. Oye, ahí Atahualpa nos está ayudando a contestarle a todos los que escriben, que son bastantes. Creo que el sábado fue un éxito. Saludos a Jorge, que también ahí nos dice lo de la nieve. A Sánchez Tafur desde Venezuela, un arquitecto Víctor, que también saludos para allá. Pues nos va a cambiar muchísimos paradigmas, nos va a venir a revolucionar todo. Y va a cambiar, esto lo que decía Víctor, va a cambiar la lista de peticiones del cliente, ¿no? Ahora va a pensar en estos temas antes de pensar en una sala de televisión o en un espacio en un roof garden. A lo mejor va a decir, oye, en vez del roof garden, pues quítale esos metros y dámelos en un patio abajo, una alberquita, algo distinto para tener esa sensación
de la casa. Sí, y aparte, o sea, yo creo que nos cae el 20 de esto que hemos estado hablando por mucho tiempo, de la autosuficiencia de la casa. Entonces, ¿cuántos no desearíamos ahorita tener nuestro huerto en la casa y que puedas estar, ahora sí que cosechando tus propios vegetales, o al menos para tener tiempo de distraer la mente, ¿no? O sea, yo creo que sí van a haber, tenemos la esperanza de que realmente todos repensemos mucho la arquitectura en general, y no solo la vivienda, sino creo que la arquitectura en general tiene que tener cambios significativos. Pues totalmente de acuerdo. Ahí sí vamos a cambiar un poco todo eso, y va a ser para bien, tanto para los clientes que van a tener distintas necesidades, los arquitectos que vamos a enfrentar distintos retos y nuevas formas de interacción con los clientes, pero va a ser todo algo para mejorar. Sí, claro. Segurísimo. Saludos a Guido. Guido hace mucho que no lo vemos, un amigo de Alemania que vivió en México. Sí. Guido, saludos. Se conectó desde temprano. Vamos a pasar ahorita a unas preguntas que les tenemos ahí preparadas para conocer un poquito más de Atahualpa y Víctor, que son preguntas rápidas, entonces ahí si quieren nos van contestando uno y uno, y regresamos, terminando regresamos a las que nos están haciendo aquí en el live. Sale. Entonces, ahí va la primera. ¿Qué juguete o actividad hacían de niños? Trompo. Yo, Legos. ¿Qué hobby tienen? ¿Hobby favorito? Cocinar. Oír música. ¿Qué lugar favorito escogen para vacacionar en México? El Valle de Guadalupe. ¿Tu comida mexicana favorita? Ay, es que hay un chorro. ¡Toda! Tacos. Toda, soy bien dragón. ¿Qué cualidad admiras o respetas en otro arquitecto? La sencillez. Saber escuchar. ¿En qué restaurante podrían comer durante un mes? ¿De aquí o de México? Donde quieras. Hay un restaurante en el Valle de Guadalupe que se llama Bruma. Fauna. Yo, Víctor. Aquí en Mérida, Apuala. Si pudieran viajar en el tiempo, ¿a qué era o a qué época les gustaría ir? Yo al futuro. Yo no lo sé. Pero, no lo sé, probablemente también al futuro, pero me gustaría mucho haber visto a los dinosaurios. Ok. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál escogerías? Dormir. Leer la mente. Invisible. Invisible, leer la mente, ok. Te encuentras a un genio y te concede 3 deseos, ¿qué le pides? Uy. Hoy, que se acabe esta pandemia. 2, que tengamos un mejor planeta. Y 3, no lo sé. Yo creo que con el único que pida va a ser suficiente, va a contar como muchos. Salud para todos. Perfecto. ¿Qué talento oculto tienen? ¿Oculto? No creo que... Bueno, oculto para nosotros que no sabemos más de ustedes. Soy sommelier, aparte de arquitecto. Órale. Y yo soy chef, aparte de arquitecto. No, pues, invítenos a Mérida. Cuando quiera. Saludos, Carlita, saludos. Exacto, Bruno. ¿Qué hay al lado? Hay un puso ahí. Ah, ya, no están contestando. ¿Qué hay al lado de su cama o qué no puede faltar al lado de la cama? Agua.
El control de la tele. ¿Qué fue lo último que compraron? ¿Lo último que qué? Que compraron. Mariscos. Yo, leche. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que les han dado? Un viaje. Un viaje. Sí, un cliente nos regaló un viaje. Órale, qué padre. ¿Qué género de música los pone de buenas? Trova contemporánea. Yo, de buenas, realmente, pues como música lounge, música loud, o algo así muy relajado. ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Quedarme estancado? Atahualpa. No hablar. No poder hablar. Órale. Creo que por eso hablo hasta por los coros. ¿Qué prefieren, perros o gatos? Los dos. Los dos. Tenemos de todo. En la oficina hay perro, hay gatos. Y aquí en la casa igual. ¿Qué comerías en tu última cena? Esta va a estar buena. Un aguachile de camarón. Yo, probablemente, Pizza. Si te arrepientes de algo, ¿de qué es? A veces de no hacer las cosas. Yo a veces de hacerlas. De hacerlas de más. Ah, ok. ¿Cuál considera que sería su mayor logro? La oficina. Tener una oficina propia. Sí, haber construido una oficina que pues, hoy por hoy nos mantiene a nosotros, pero nos ayuda también a Mantener a los muchachos. a muchas familias y que ayudarles. Y no solo en la oficina específicamente, sino también el área de construcción, por ejemplo, que ahorita pues desafortunadamente no está trabajando, pero pues son muchas personas, son alrededor de 90 personas. Ok. Muy buen logro. ¿Qué pides si vas al Starbucks? Té verde de hoja entera, venti. Yo un café latte. ¿Dónde y con quién están pasando la cuarentena? Aquí en casa. No, revélenle a los que nos están viendo qué casa es para que la busquen. Ahorita ponemos por ahí. ¿A qué arquitectos famosos les gustaría conocer? Personalmente, a los 3 arquitectos de RCR, la verdad tuvimos la oportunidad de ir hace 2 años y toda su obra me sorprendió. Toda. Me gustaría mucho hablar con ellos. Atahualpa. Probablemente me gustaría conocer o platicar con Toyo Ito, probablemente. ¿Qué edificio quieren visitar por realización personal? O a lo mejor ya lo visitaron. Yo, la biblioteca de Luis Kahn. Un edificio de Soto de Moura, que es rojo, que seguramente lo han visto, que tiene unas cubiertas como cónicas en la parte, o sea, no trapezoidales más bien. ¿Dónde está? ¿En Portugal? ¿Y qué arquitecto los ha inspirado más? Varios, realmente, desde la simplicidad de composición de Mies van der Rohe, la materialidad de Tadao Ando, la sensibilidad de Barragán. O sea, Muchos. Es que podemos hablar de Glenn Morcott, de Koolhaas,
de Barragán, mexicanos Alejandro da Costa, por ejemplo. Hay muchos. Ahí va una pregunta, a ver qué les parece. Si ustedes fueran el cliente, ¿a quién le pedirían que les diseñara su casa? ¿A qué arquitecto? Sí. Buena. Yo probablemente con lo que he visto últimamente, sí me lanzaría con RCR. Ok. Yo Tadao Ando, sí, creo. Claro, no sé cuánto cobre, ¿no? Y si me ahorro me alcanza. Hay que echarle cuentas a los metros cuadrados primero. 4x4 le alcanza a usted, señorito. Pues con eso terminamos las preguntas rápidas, para conocer un poquito más de ustedes. Y regresamos, todavía tenemos tiempo, regresamos a las que nos estaban dejando por ahí. Nos preguntaban, estoy empezando. A ver, si tú lo estás viendo por ahí, a lo mejor me puedes echar la mano, a ver, porque a mí se me mueve, ¿no? Un consejo a un estudiante de arquitectura que recién está empezando, cosas para leer o hacer. A ver. Hacer. Te recomiendo. Que entre a trabajar. Que yo sé que a veces es complicado estar estudiando y trabajando, pero que apenas tenga la oportunidad, empiece a trabajar en una oficina para que vaya viendo cómo es la vida del arquitecto. Es para la respuesta para Sofía Ramírez 06. Y leer, pues yo siempre recomiendo libros que no sean tan grandes, porque pues si de por sí no estamos acostumbrados a leer, que se nos sea fácil leer los libros de bolsillo de la editorial G&G o de Gustavo Gili. Los de arquitectura son muy buenos, son muy sencillos de leer, no son para nada aburridos, tienen muy buen tema de arquitectura. También el hecho de la sombra de Tanasaki, ese es muy buen libro. Y ahorita acabo de leer, creo, La cabaña de Heger, que también es muy buena, se los recomiendo. Y está porque tratan de alguna manera, pues, curiosamente, pues al momento de leerlo me di cuenta que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? El acercamiento a la cabaña de... Por ahí alguien que preguntaba que si recibimos estudiantes de antes. Sí, hemos recibido, hemos tenido, la verdad, experiencias de gente de Ecuador, Hermosillo, de Ecuador, de Tijuana. Sí, o sea, de pronto sí. Ahorita hay una persona, había 2 personas de Nayarit, ahorita ya nada más hay una persona. Pero sí. Sí, cuando manden currículum y pues cuando haya oportunidad, pues seguramente preguntemos, ojalá y que no sea necesario que ya tengan trabajo para cuando podamos reincorporarnos, pero con mucho gusto sí leemos los currículums. Mira, ahí más 29 nos pregunta, ¿creen que gracias al trabajo que hacen se retomó el valor por las casas dentro del centro histórico? Digo, retomando lo que decían, ustedes empezaron con este nicho y ya después más personas y más arquitectos empezaron a rehabilitar las casas del centro. Pues bueno, aparte de que sí hubo mayor demanda, yo creo que una cosa que sí hicimos, y creo, no nosotros nada más, sino que contribuimos, es mostrar que sí se puede hacer arquitectura contemporánea en casas históricas. Entonces, creo que esto abrió mucho la puerta para personas que no querían hacer pues nada más restauración, sino hacer más que nada intervenciones. Yo creo que en eso sí sentamos pues, algún precedente de mostrar que sí se pueden hacer muchas cosas muy interesantes en casas del centro histórico. Es que, por ejemplo, para muchos colegas era como siempre el temor de entrar al INAH, que sí es un terror, o sea, debo admitirlo, pero el INAH, patrimonio histórico, o sea, de todos esos departamentos por donde pasa un proyecto que tiene pues, un valor histórico, sí era como de pensarse, pues.
Ahorita está súper complicado porque pues la institución, bueno, número uno, pues estamos en esto, está parado. Número dos, hay muy pocas personas que revisen los proyectos, tardan hasta 6 meses en salir, por ejemplo. Una respuesta de ellos es muy, muy tardada. Y si un cliente está preocupado por rehabilitar, por hacer un proyecto, o sea, ha habido proyectos que el cliente ahora sí que se desespera y termina sin hacer el proyecto, porque de pronto sí se vuelve muy, muy complicado la tramitología. Mira, por ahí tenemos otra pregunta de Pablo que dice, bueno, estaba más arriba, decía, el co-living y el coworking es inicio de muchos arquitectos. ¿Qué consejo o estrategia le darían a algunos estudiantes y recién egresados? Retomando un poco lo que decíamos de que no necesitabas tu oficina para empezar con el despacho. Sí, yo creo que, número uno, que hagan una estrategia para trabajar en su casa, o sea, que realmente pues sea una manera de sobrellevar la situación, ¿no? O sea, el me levanto a tal hora, trabajo a tal hora, como a tal hora, me visto bien, porque pues ahorita los estudiantes ninguno se muestra en la cámara porque seguramente están hasta con pijama, ¿no? Entonces, también el hecho de quedarte en pijama pues no hace que funciones bien. Yo creo que tiene que haber un régimen durante el día de cómo estás trabajando, por qué estás trabajando y qué es lo que quieres hacer con tu trabajo. Sí, y también aparte de coworking, ¿no? O sea, entiendo que cuando estás empezando, pues obviamente tener toda una infraestructura que pueda hacer, ahora sí que tener todo ese dinero para hacer toda esa infraestructura, o sea, yo creo que es súper buena idea que cuando 2 o 3 oficinas o 2 o 3 arquitectos pues se deciden a trabajar juntos en un espacio, yo creo que sí, o sea, creo que es súper válido para que además optimizar recursos, ¿no? O sea, yo creo que adelante, el que esté pensando en poner su oficina, incluso creo que va a haber mayor aprendizaje, porque pues, aunque no trabajen exactamente como en el mismo proyecto, yo creo que el tener gente alrededor que te pueda apoyar, que te pueda ayudar, es súper válido. Mira, ahí por ahí nos decían del equipo de construcción. Ustedes también construyen, no nada más hacen el proyecto, ¿no? Sí, nosotros tenemos un área de construcción y aparte del área de diseño. Muy bien. Pues retomando, bueno, me surgió ahorita de lo que decía Víctor. ¿Cómo lo manejan ustedes con los clientes o cómo hacen el proyecto desde un inicio? ¿Cómo lo trabajas para, ya que el cliente te dice que sí? Primero, pues, realmente procuramos tener una entrevista pues, muy a fondo o bastante a fondo con el cliente, o sea, qué cosas te gustan, qué cosas de plano no te gustan, cuánto quieres estar, qué es lo que quieres, o sea, para qué son los espacios. Procuramos realmente entender muy bien qué es lo que el cliente está pensando, ¿no? Qué es lo que está buscando. Y en el momento que también sea necesario orientar al cliente y decirle, mira, date cuenta que si gastas en esto realmente lo puedes invertir mejor, o sea, orientar al cliente, ¿no? Pero sí procuramos tener esa entrevista muy, muy, muy detallada de qué es lo que esperan, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y para poder realmente entender y resolver su proyecto. O sea, creemos que todos los clientes son, bueno, no creemos, sabemos que todos los clientes son diferentes y todos tienen diferentes necesidades. Y también nunca nos cerramos a que nunca falta el cliente, sobre todo en la parte habitacional, o sea, en casa habitacional, que ya tenga su Pinterest, o sea, ya tiene toda una carpeta de imágenes que guardó de 20,000 proyectos. Siempre igual les pedimos que nos lo mande, no es porque vayamos a hacer exactamente eso, sino nos ayuda a entender su estética, para entender dónde quiere ir el cliente. Y con esa primera entrevista siempre hacemos una primera revisión que es una propuesta preliminar, que así está distribuido nuestro presupuesto de diseño. Una propuesta preliminar que básicamente es una distribución en planta, o sea, dónde está
la sala, cómo funciona la relación con el comedor o cómo funciona la relación con el exterior, la recámara, todo. O sea, por lo general es solo la propuesta preliminar, la cual sí nos ayudó mucho para saber y dar el siguiente paso, que es el anteproyecto. En el anteproyecto es donde realmente empezamos a trabajar ya con las correcciones de la distribución. Empezamos a trabajar imágenes en 3D, empezamos a trabajar materiales, colores, texturas, para definir muy bien con el cliente. Esa es la parte quizá un poquito más tardada, porque es la parte donde el cliente, por lo general el cliente, lo más visual son los renders, o sea, es la parte donde ellos entienden, ya entendí qué me querías decir. Entonces, la parte del anteproyecto es súper básica, o sea, súper primordial, y de ahí ya podemos entonces saltar a la parte de los planos arquitectónicos, ¿no? Donde hacemos ya ahí sí propuestas de iluminación, propuestas de acabados, propuestas de baños, de cocinas, de closets, de puertas, ventanas, herrerías, canceles, o sea, todo lo que para desarrollar el proyecto. Y al final, pues ya nada más, ahora sí que en esa parte ya el cliente ya no interviene tanto, porque es que nada, ahora sí que hacer la información técnica para él. Y la última parte, que es elaborar un presupuesto de obra, por si lo construyen con nosotros o si no, con el catálogo de conceptos para que ellos puedan presupuestar su obra por cualquier otro lado. Y hacer los trámites. Siempre procuramos que los proyectos que entregamos al cliente ya estén autorizados por la dependencia que tenga que ser, ¿no? Ya sea ayuntamiento de INA, para que así asegurarnos de que el proyecto realmente, si hacen algún cambio, nosotros mismos hagamos los cambios y realmente tengamos un proyecto totalmente definido. Perfecto. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿tienen alguna anécdota con algún cliente que nos puedan compartir, que buena o mala? ¿De qué tipo? ¿Buena o mala? Que nos hayan dejado de pagar. Bonita. Hay un cliente, bueno, ya falleció, que en paz descanse, pero este cliente fue nuestro cliente por 10 años más o menos. Hicimos como 5 proyectos para él. Y otra anécdota, ¿te acuerdas? Pues la verdad, hemos tenido muy buena, o sea, la mayoría de los clientes siguen siendo amigos, pero sí hemos tenido algunos clientes nefastillos, pero la mayoría, la verdad, es muy gratificante con los que, sobre todo casas, ¿no? Son clientes que hemos conservado la amistad y regresamos a la casa, no sé, 6 o 7 años después, y entonces ves como el proyecto que hiciste hace 7 años, o sea, cómo ellos lo viven, cómo ha crecido, cómo la vegetación se ha hecho parte del diseño. O sea, esa parte es la verdad muy, muy agradable, que un proyecto después de no verlo años, de pronto lo vuelvas a ver 6 o 7 años después, y dices, mira qué pasó. Te reenamora, ¿no? A ti mismo. Es bien padre cuando regresas después de mucho tiempo a un proyecto que pues lo dejaste de ver por muchas razones, ¿no? Por trabajo, porque pues no se dan los tiempos, ¿no? Y que de pronto regresas, está bien padre cuando ves cómo evolucionó, cómo envejeció, y que pues también es bien interesante ver que el cliente pues cada vez, incluso muchos clientes, muchas veces no visitamos los proyectos, pero nos hablan para preguntarnos, oye, quiero hacer esto, ¿le puedo hacer esto? ¿O qué me sugieres que haga? O siempre son como bien respetuosos con los proyectos que hemos hecho. Otros no tanto, estoy hablando de unos muy poquitos. Pues les quiero agradecer mucho. Por ahí nos quedaron algunas preguntas para contestar después, o para que se las manden a ustedes también por mensajes directos, para que lo puedan tener ahí. Es más por tramitología, pero queremos agradecerles mucho que nos hayan compartido este tiempo, que se hayan prestado para la entrevista, las dinámicas un poquito ahí, el lado B que tenemos con la revista, y pues muchas gracias sobre todo por el tiempo. Muchas gracias por la invitación.
Ojalá nos inviten otra vez. Ah, mira, por allá anda el Adolfo. Ya es Saludos. La Karen que trabaja con nosotros. Claro, pues muchísimas gracias de todas formas. Estamos en contacto con todo lo que sale en redes sociales. Busquen los proyectos de Taller Estilo Arquitectura. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, que tengan mucha salud. Quédense en casa.